Camilo, no sé si te lo han dicho antes, pero después de haber comido en tantos restaurantes. Las razones trigonométricas resultan de la relación entre dos lados de un triángulo. Junto con el teorema de Pitágoras, se pueden aplicar para resolver muchas operaciones que involucren a un triángulo rectángulo. Repasemos la clasificación de triángulos según sus ángulos. ¿La recuerdan? Sí, hay triángulos acutángulos, obtusángulos y rectángulos. Pero ahora consideraremos el triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos. Las medidas de los catetos y de la hipotenusa están relacionadas entre sí mediante una relación que se llama relación pitagórica. Sí, en homenaje a Pitágoras, un matemático griego del siglo VI a.C. ¿Recuerdan qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¡Excelente! Sabrán entonces que el teorema de Pitágoras permite calcular uno de los lados de un triángulo rectángulo si se conocen los otros dos. Así, permite calcular la hipotenusa a partir de los dos catetos. El teorema permite calcular un cateto, conocidos la hipotenusa y el otro cateto. Podemos calcular C conociendo A y B. Podemos calcular B conociendo A y C. Ahora veamos estos dos triángulos rectángulos. ¿Qué observan de particular entre ellos? Los dos tienen un ángulo de 50 grados. Bien. Y además, por ser triángulos rectángulos, los otros ángulos que no son rectos tienen 40 grados de amplitud. Entonces quiere decir que los triángulos son iguales. Iguales no, sino que son semejantes. Ah, ya recuerdo. Dos triángulos son semejantes y tienen sus ángulos respectivamente iguales. Pero para ser semejantes deben tener también sus lados homólogos proporcionales. Sin embargo, para los triángulos rectángulos, con solo saber que dos lados son respectivamente proporcionales, podemos afirmar que son semejantes. También, si dos triángulos rectángulos tienen un ángulo respectivamente congruente, entonces son semejantes. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca del final. Ayer mi papá estaba escuchando por la radio un partido de fútbol donde jugaba su equipo favorito. No sé bien lo que sucedió, pero en un momento el relator dijo que había un penal a favor del equipo de mi papá. Ah, sí, ni me lo digas. Yo estaba viendo el partido en la televisión. ¿Pasó algo con la gente de la tribuna? Yo no escuché nada. No, el desastre fue el jugador que pateó el penal. Mi papá dijo eso. ¿Y algo más? Como para que no se enoje. El jugador envió el balón a las nubes y por eso se perdió el partido. Lo que pasa es que después de errar el penal, el comentarista dijo que si al patear el balón le hubiera dado con un ángulo menor, habría sido gol. Obviamente. No entiendo lo de obviamente. Mi papá me preguntó cuál sería el mayor ángulo posible con el que se podría patear un penal para que pueda ser gol. Yo no le supe responder y por eso te consulto. El ángulo tiene mucho que ver, ¿sabes? La matemática está en todos lados. Ya sé. ¿Me puedes explicar? Sí, no hay problema. ¿Recuerdas que entre el punto penal, los puntos medios de la base del arco y el travesaño se forma un triángulo rectángulo? Sí, claro. Por lo que entonces hay que aplicar las razones trigonométricas para averiguar el ángulo para que el tiro se convierta en gol. Cierto. Del reglamento de fútbol podemos obtener las medidas oficiales. Veamos. La distancia desde el punto penal a la base del arco es de 11 metros y la altura es de 2,44 metros. Y yo tengo que averiguar el ángulo que llamo alfa, que es con el cual debería patear la pelota el jugador. Mejor dicho, que debe patear con una amplitud menor a ese ángulo. Claro, si fuera igual, pegaría en el travesaño. Y si es mayor, se va fuera. Bien, entendiste. Como tenemos los catetos opuesto y adyacente a, utilizamos la tangente para averiguar dicho ángulo. Reemplazando y usando la calculadora, obtenemos que tangente igual 12 grados 30 minutos 24,28 segundos. Por lo tanto, para tener posibilidad de anotar un gol de penal, el ángulo de elevación de la pelota debe ser aproximadamente menor a 12 grados 30 minutos 24,28 segundos.
Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más, descarga la app de Aula 365 y no olvides suscribirte a nuestro canal. Enciclopedia. Una pregunta habitual en los niños es ¿por qué se pone y se quita el sol? Hasta el siglo XV se creía que el día y la noche se turnaban porque el sol giraba alrededor de la Tierra. Esta conclusión llegó de la mano de un antiguo científico griego llamado Claudio Ptolomeo, que completó la creación del sistema geocéntrico de la organización del mundo. El razonamiento de Ptolomeo consistía en lo siguiente. Si la Tierra rotase, entonces las nubes que se encuentran en ella se dirigirían hacia el oeste. Además, los cuerpos que se dejan caer no caerían en el mismo sitio. Pero este no es el caso, porque la Tierra es estacionaria y es el Sol el que gira a su alrededor. En la actualidad sabemos que Ptolomeo estaba equivocado. De hecho, la Tierra no es el centro del universo, sino que forma parte de un conjunto de planetas que giran alrededor de una de las millones de estrellas que forman una de muchas galaxias. Aún así, el sistema de Claudio Ptolomeo sirvió de utilidad durante cerca de 14 siglos. No se conservan demasiados datos sobre la vida de Claudio Ptolomeo. Ni siquiera se saben las fechas de nacimiento y muerte del científico. Pero sí se conocen sus numerosas observaciones astronómicas. Probablemente nació a finales del siglo I y vivió una larga vida de unos 80 años. Se le ha atribuido una relación con la dinastía egipcia Ptolomeo, pero esta conclusión es equívoca. Claudio Ptolomeo vivió y trabajó en Alejandría, la ciudad a orillas del Nilo. Allí, en la célebre Biblioteca de Alejandría, se guardaban las obras de grandes astrónomos griegos como Hiparco, Anaximandro, Tales o Anaxágoras. Los antiguos griegos pensaban que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero no encontraron la forma de probar sus teorías con cálculos matemáticos precisos. Ptolomeo reunió los estudios de sus predecesores, añadió sus propias teorías y formó un sistema lógico y bien fundado. Años antes, Ptolomeo observaba el cielo estrellado y pensaba en el calendario estelar de Hiparco, que describía miles de estrellas. Para ser más preciso, el científico construyó instrumentos especiales como el astrolabio para poder observar las estrellas con más exactitud. Ptolomeo presentó su propio sistema de organización del universo en el tratado Almagesto. El sistema de Ptolomeo era geocéntrico. Según su teoría, en el centro del universo se encontraba la Tierra, y alrededor de ella giraban la Luna, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno y las inmóviles estrellas. El sistema de Ptolomeo llegó a ser considerado tan perfecto que fue la teoría dominante durante 1400 años y estuvo bajo la protección de la Iglesia cristiana. Los Padres Santos querían que la Tierra fuese considerada el centro del universo y gobernada por el Dios que todo lo ve. Además, el mero intento de cuestionar el sistema de Ptolomeo estuvo a punto de costarle la vida al científico Galileo, y Giordano Bruno fue quemado en la hoguera. Han pasado 2000 años desde los tiempos de Ptolomeo. A finales de los años 70 del siglo XX, el geofísico americano Robert Newton comprobó los datos de Ptolomeo a través de un ordenador. Ptolomeo había falsificado los resultados de sus observaciones astronómicas para que se adaptasen mejor a su teoría. Probablemente nunca se sabrá hasta qué punto esto es verídico. Los intereses de Ptolomeo iban más allá de la astronomía. Escribió libros de matemáticas, óptica y teorías musicales.
En la época del Renacimiento había una demanda tan elevada de sus obras de astronomía que más que un matemático se le consideraba un profeta. Ptolomeo también hizo una gran aportación al mundo de la geografía. Su segundo trabajo, Geografía, describe la parte del mundo que se conocía en su época, así como coordenadas de las 400 ciudades más importantes. A pesar de que tiene algunas imprecisiones, este trabajo se considera impecable. De hecho, no fue corregido hasta la época del Renacimiento. Ptolomeo sostenía la opinión de que el radio de la Tierra era más pequeño de lo que aparentaba en realidad. China, según él, se extendía desde el polo hasta el Ecuador. Catorce siglos después, Cristóbal Colón cruzó el mar Atlántico en busca de la India con los mapas de Ptolomeo en la mano. Incluso después del descubrimiento de América, que de algún modo contradecía la geografía de Ptolomeo, los mapas del científico se utilizaron hasta el siglo XVIII. Se consideraba una autoridad indiscutible en el mundo de la geografía y la astronomía. Sé que soy un mortal y sé que mis días están contados, escribió el astrónomo griego. Pero cuando mentalmente sigo con entusiasmo el camino de las estrellas, entonces no toco el suelo con mis pies. Disfruto de la ambrosía en los banquetes de Zeus. El nombre de Claudio Ptolomeo bautizó un cráter de la luna que puede observarse en una noche serena. No sé si te lo han dicho antes, pero después de haber comido en tantos restaurantes, los más caros.